Hola chicos, buenas tardes. Bueno, esta es la segunda clase de capacidad, mini clase les diría porque voy a tratar de no extenderme mucho. Acuérdense que la primera que le subí al Drive versaba sobre el concepto de capacidad, más o menos qué diferencias existía entre el código nuevo y el código viejo, o en otras palabras, cuáles eran las principales modificaciones que había establecido el Código Civil y Comercial, ¿no? Que entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Hoy, ¿a qué me voy a referir? Y esto para que entiendan cómo es el sistema actual, ¿no? Hoy voy a hablarles un poquito de cuáles son los fundamentos de la incapacidad, tanto la de hecho como la de derecho. Es decir, ¿para qué fue creado este instituto de la incapacidad? ¿Para hacerle miserable ¿eh? La vida a determinadas personas? Porque a veces eso es lo que ocurre. Eso es lo que yo creo que muchos juristas piensan. Sobre todo con el tema de las personas que tienen alguna disfunción o alguna discapacidad mental, ¿no? Y que a pesar de eso, a pesar de que no están en condiciones de gobernarse a sí mismo, los jueces son remisos o se resisten a declarar la incapacidad, como si eso implicara aniquilar su propia dignidad o su propia existencia. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo a medida que se vaya desarrollando esta clase. Como les decía, para entender el sistema actual, me parece fundamental ver cómo era el sistema de los incapaces en el código anterior, cuántos grupos de incapaces existían, los fundamentos, como les decía, de la incapacidad de hecho y de derecho, para luego sí empezar a analizar cada supuesto de incapaces en particular. Bueno, ¿cómo era el sistema de los incapaces de hecho que estaban regulados en el código derogado? Y para esto tienen que entender lo siguiente. Yo me voy a referir a los incapaces, de hecho, que estaban regulados en el viejo artículo 54 del Código Derogado, pero con una pequeña salvedad. En el año 2010 se da un pequeño quiebre, una modificación muy importante en materia de, sobre todo, lo que antes se denominaban los dementes, a raíz de la entrada en vigencia de esa ley muy buena que se dio en llamar la nueva ley de salud mental, 26657 si mal no recuerdo. Esa ley, creo que esto se los comenté en el audio anterior, introdujo un artículo clave en el viejo Código Civil, que era el artículo 152 ter, que terminó con el sistema de incapacidad como regla general de los denominados dementes en aquel momento. Entonces, vamos a ver cómo era el sistema antes del año 2010, es decir, antes de la entrada en vigencia de esta ley de salud mental, y qué pasó después, para que tengan bien la cronología y no se confundan. Vamos a lo primero. El Código de Vélez, repito, con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley, contenía una doble clasificación de personas incapaces de hecho, se denominaban. Acuérdense que hoy la incapacidad de hecho fue cambiada por incapacidad de ejercicio, que es un cambio, como dicen los autores, cosmético, no tiene ninguna trascendencia de fondo. Y así se distinguió, o Vélez distinguió, los incapaces de hecho absolutos y los incapaces de hecho relativos. Cuando se afirma que una persona tiene incapacidad absoluta de hecho, esto significa que no puede realizar por sí misma ningún acto jurídico válido, por lo que necesita de otra persona, denominada representante legal, que puede ser un tutor o un curador, que actúe por ella en su nombre y en su representación. En otras palabras, en los supuestos de incapaces absolutos de hecho, va a ser el representante legal quien realice los actos jurídicos en nombre y por cuenta del incapaz. Y esto es importante lo que les estoy diciendo porque tuve varias consultas por privado respecto de esto, que me preguntaban ahora el sistema nuevo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un apoyo y un curador y un representante legal? Bueno, acá tienen esta diferencia fundamental. Bueno, no me refería al apoyo, ya lo vamos a ver eso. El apoyo asiste, asesora. Normalmente la persona que tiene una incapacidad limitada hoy de ejercicio necesita el asesoramiento o el concurso de la voluntad del apoyo para poder llevar adelante un acto jurídico.
Es decir, que son dos voluntades las que apuntan y confluyen a la celebración de un acto jurídico. En cambio, en el caso del representante legal, es el representante legal el que realiza el acto en nombre y por cuenta del incapaz. Entonces, como les decía, en los supuestos de los incapaces absolutos, de hecho, es el representante el que realiza el acto. Y este es el caso, por ejemplo, de las personas por nacer, tanto en el código anterior como en el código actual. Es el caso también de los niños, los menores de 14 años. Y es también el caso de lo que pasaba antes con lo que, o por lo menos con los que se denominaban dementes declarados en juicio, con anterioridad, repito, a la entrada en vigencia de la Ley de Salud Mental 26657. Y a quienes se les daba o se los dotaba de un curador, ya que como se les voy a explicar más adelante, esta normativa, la Ley de Salud Mental, extrajo o sacó a los dementes interdictos de su condición de incapaces absolutos de hecho para colocarlos en una nueva situación jurídica, que es la de personas capaces con limitaciones. No pierdan de vista esto, ¿no? Tan importante. Hasta el año 2010, un demente interdicto declarado era una persona absolutamente incapaz de hecho, es decir, no podía hacer nada por sí mismo, salvo ir a comprar una docena de medialunas al kiosco, al kiosco no, a la panadería, ir a comprar un chocolate al kiosco, tomarse un bondi para ir a algún lado, que estos llaman los pequeños contratos de los que hablaba Borda hace más de 40 años, ¿no? O contratos tolerados, o contratos permitidos. Entonces, como se puede observar, en este artículo, este artículo no, estamos hablando de los dementes que estaban regulados en el viejo artículo 54. Bueno, y efectivamente, estas personas incapaces absolutas de hecho, que se los dije en el audio anterior, estaban reguladas en el artículo 54 del Código de Vélez. Y ese artículo 54 decía que tenían incapacidad absoluta, 2 puntos, las personas por nacer, los menores impúberes, los dementes y los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Fíjense que respecto de las personas por nacer, siguen teniendo la misma incapacidad absoluta hoy en el Código Nuevo, a pesar de que el Código no diga, parecería ser que es un pecado mortal o es un acto contra la dignidad del género humano sostener que una persona tiene una incapacidad absoluta de hecho. Después vamos a ver que este es un error garrafal desde mi punto de vista. El segundo grupo de incapaces absolutos eran los menores impúberes, que les dije también en la clase anterior, que eran aquellos niños que aún no habían cumplido la edad de 14 años. El tercer supuesto eran los dementes. Pero, ¿a qué demente se refería el 54? A los declarados en juicio. Es decir, aquellos que habían sido declarados así mediante una sentencia judicial pasada en autoridad de cosa juzgada. Acá el código no estaba regulando a los loquitos sueltos, los dementes, de hecho, como podría ser yo. Que ando por la vida, estoy dando clase, estoy completamente piantado, pero no tengo ninguna sentencia que declare mi incapacidad. Con lo cual, mis actos son perfectamente válidos en principio. Entonces, los dementes referidos o mencionados en el artículo 54 eran exclusivamente los dementes declarados en juicio o interdictos. Y por último, el último supuesto de incapaces absolutos eran los sordomudos que no podían darse a entender por escrito. La doctrina entendió con el correr de los años que si el sordomudo podía darse a entender de alguna manera, entonces no podía permanecer en este estado de incapacidad. Pues la pregunta era, ¿por qué era incapaz? Antiguamente se pensaba, y dada la precariedad de la medicina, que los sordomudos tenían alguna afección mental también, con lo cual había que protegerlos y por eso se los incluyó, por eso Vélez los incluyó dentro de las personas absolutamente incapaces de hecho. Y también decirles que había un inciso quinto, derogado, por cierto, por la ley 17711, que hablaba de los ausentes. Después vamos a ver de qué ausentes había regulado Vélez como incapaces acá, los ausentes declarados en juicio, los ausentes con presunción de fallecimiento, aquellas personas que habían desaparecido de su domicilio sin dar razón de ello, sin darse noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este artículo que acabamos de ver, o que yo les acabo de reseñar,
siguen figurando los dementes, o seguían figurando los dementes hasta el año 2015, en que entra en vigencia el nuevo código. Y seguían figurando como incapaces absolutos de hecho. Vuelvo a repetir, año 2015. Y para mi gusto, ello obedeció una vez más a un descuido o desidia del legislador. Tal cual. Descuido o desidia del legislador. Yo me incluiría más, o me inclinaría más por la desidia, ¿no? Porque en el afán de legislar con una velocidad inusitada, como pasó con el nuevo código, se olvidó el legislador de retocar o derogar las viejas normas del Código Civil que colisionaban con las nuevas regulaciones en la materia, es decir, las nuevas regulaciones que había introducido la nueva ley de salud mental. Entonces, fíjense que para la nueva ley de salud mental entrada en vigencia en el 2010, el demente era una persona capaz. Pero hasta el año 2015, en que entra en vigencia el nuevo código, ustedes a los dementes los tenían dentro del artículo 54 y uno, cualquier desprevenido, iba al artículo 54 y leía, che, los dementes son incapaces absolutos de hecho, pero no era la realidad. ¿Está claro? Lo que debió haber hecho el legislador del año 2010 es suprimir el inciso tercero que incluía a los dementes como incapaces absolutos de hecho. Y reitero, ¿por qué suprimirlos? Porque tenían una nueva condición. La condición era la de personas capaces. Alguno me podrá decir, bueno, está bien, no hay problema, había dos normas que tienen la misma jerarquía, artículo 54 y artículo 152 ter, y entonces, ¿cómo se soluciona la contradicción entre normas de igual jerarquía? Fácil. Ley posterior deroga ley anterior. Ahora, chocolate por la noticia, ¿no? Pero, ¿qué les cuesta ser prolijos si son legisladores? Es lo único que tienen que hacer, ¿no? Bueno, pero mejor voy a seguir porque si no, si me empiezo a dar manija, esta clase se va a trastocar y no quiero que esto ocurra. Bueno, por otra parte, hasta acá hablamos de los incapaces absolutos de hecho, pero por el otro lado existían, de acuerdo a lo que Vélez había diagramado, los incapaces de hecho relativos. Y estas personas solo podían realizar aquellos actos que la ley expresamente les permitía. Al ser incapaces como principio general, les estaba vedada la realización de actos jurídicos con la sola excepción de aquellos permitidos por la ley. Y este era el caso claro de los denominados menores adultos, que eran aquellos niños que iban desde los 14 años cumplidos hasta la mayoría de edad. Mayoría de edad que hasta el año 2009, enero del 2009, se alcanzaba a los 21 años y que después del año 2009 el legislador la bajó a 18 años. Y eso para hacer más uniforme el tema de la mayoría de edad, sobre todo en Latinoamérica, que son los 18 años. A estos menores adultos se refería el viejo artículo 55 del Código de Vélez, que más o menos decía así: los menores adultos solo tienen capacidad para realizar los actos que las leyes les autorizan a otorgar. Es decir, que el menor adulto como principio era incapaz. ¿Esto qué significaba? Que no podía realizar acto jurídico alguno. Y la excepción, es decir, ¿había algo que podía hacer? Sí. ¿Y ese algo dónde estaba? Directamente en la ley. Si la ley le permitía realizar un acto en particular, pues entonces lo podía hacer. Pero la regla general era la incapacidad. De ahí entonces que, como les dije en la clase pasada, la Comisión de Reformas que hizo el nuevo código suprimió la doble categoría de menores, impúberes y adultos, gracias a la opinión de la doctrina de hacía muchos años, y acá incluyo a todos los autores clásicos, ¿no? Borda, Jambilla, Cerros Castex, Salvat, etcétera, etcétera. ¿Y por qué se propició la eliminación de esta doble categoría de menores que les acabo de decir? Porque ambos eran incapaces, no tenía sentido. En el caso de los menores adultos eran muy poquitas cosas, o eran muy pocos actos los que podían llegar a realizar. Después se amplió un poco esto con la reforma del año 68, ¿no? Y sobre todo con el artículo 128 del Código Civil de Vélez, que le permitía realizar contrato de trabajo, actividades honestas, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. A ver. Otra cosa
que en general los autores no lo ubican como yo lo voy a ubicar ahora. Yo les dije que en el sistema de Bayes había dos grupos de incapaces, de hecho absolutos y de hecho relativos. Pero yo acá sigo a Manuel Arauz Castex, ¿no? Como lo seguí cuando él hablaba al principio de la entrada en vigencia de la ley. Manuel Arauz Castex colocaba una tercera categoría de incapaces, pero él lo llamaba personas relativamente capaces de hecho. ¿eh? Personas relativamente capaces de hecho. O si ustedes quieren, los podemos denominar personas capaces con excepciones o capaces con limitaciones. Y acá, en esta tercera categoría, repito, propiciada por Manuel Arauz Castex, se invertía la regla general en materia de capacidad. ¿Por qué? Porque los que les voy a mencionar ahora eran personas capaces como principio y podían realizar todos los actos de la vida civil con excepción de aquellos que la ley o una sentencia expresamente les prohibían. Entonces, más allá del nombre, personas relativamente capaces de hecho, personas capaces con limitaciones, etc. Esto es anecdótico, el nombre que ustedes le quieran poner, pero lo importante es que vean que aquí la regla general era la capacidad, a diferencia de los dos supuestos anteriores, de incapaces de hecho absolutos e incapaces de hecho relativos, en donde la regla era la incapacidad. Por ejemplo, era el caso de los denominados inhabilitados del viejo artículo 152 bis del Código de Vélez con la reforma del año 68. Y dentro de estos inhabilitados ustedes tenían los ebrios consuetudinarios, los toxicómanos, los disminuidos en sus facultades mentales que no llegaban a ser dementes, las personas que adolecían de alguna disminución en sus aptitudes físicas, como podía ser por ejemplo un cieguito, y los pródigos. Entonces acá tenían el primer grupo de personas capaces con limitaciones o personas relativamente capaces de hecho, como las denominaba Arauz Castex. El segundo grupo de personas que tenían capacidad con limitaciones eran los penados a reclusión o prisión por más de 3 años, que estaban regulados y hoy siguen regulados en el artículo 12 del Código Penal. Y por último, los denominados menores emancipados, cuyo régimen jurídico estaba desarrollado en los artículos 131 a 139 del Código Civil, que se derogó en el año 2015. Sí, 2015. Respecto de los menores emancipados, actualmente existe un solo supuesto en donde puede dar lugar la emancipación por matrimonio, y es el caso contemplado por el artículo 167. Estoy hablando del Código derogado, ¿no? El 167, que tiene lugar cuando un menor de 18 años solicita la dispensa judicial para poder contraer matrimonio. Hoy el régimen de la emancipación ha cambiado en el Código Nuevo, pero recuerden que estoy hablando del sistema anterior, ¿no? Había dos clases de emancipación: la expresa, que históricamente era la expresa, cuando los padres llevaban al menor al escribano, labraba un acta y el menor quedaba emancipado. Esto se daba cuando la mayoría de edad era a los 21 años. ¿Por qué? Porque esta emancipación expresa, cuando los padres lo llevaban al escribano, tenían que darse algunos requisitos. El menor tenía que tener 18 años, tenía que prestar su autorización, el menor tenía que prestar su consentimiento y los padres, obviamente, estar de acuerdo, los dos. Muy bien. Entonces, más o menos este era el panorama en el código anterior. Y acá un detalle muy, muy importante y quiero que lo tengan muy presente. ¿Qué pasaba con estos incapaces de hecho o de ejercicio en el proyecto de Código Civil del año 98? Y ustedes estarán preguntando, ¿este tipo de qué nos está hablando? Proyecto de Código Civil del año 98. ¿Por qué se los menciono? Porque el Código Civil y Comercial actual no viene de un huevo de tortuga o no ha sido una generación espontánea producto de la mente fecunda y brillante de más de 100 juristas. No, acá han seguido antecedentes. Bueno, un antecedente directo del nuevo código
Civil y Comercial es precisamente este proyecto que se denominó Proyecto del año 98, donde participó el titular de ustedes, don Julio Rivera. En el año 95, el Poder Ejecutivo de aquel momento dictó un decreto designando una comisión en la que estaba, vuelvo a repetir, su titular, bueno, y elaboró un proyecto de reformas al Código Civil. Proyecto muy moderno y les diría muy similar en muchas cosas al actual Código Civil y Comercial. Tan es así que en el caso de persona que vimos, persona por nacer, ustedes acuérdense que la persona por nacer hoy tiene 3 artículos en el Código Nuevo, 19, 20 y 21 que ya analizamos. Yo les diría que esos artículos 19, 20 y 21, sobre todo el 19, está calcado de este proyecto del año 98. Pero calcado, es exactamente igual. En el proyecto del 98 creo que los artículos que regulaban persona eran el 15, el 16 y el 17. Por unos poquitos números casi coinciden hasta en la numeración. Bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué ver qué se había predibujado en este proyecto? Y van a entender que la mayoría de las cosas reguladas en materia de capacidad en el Código Nuevo tienen como antecedente directo este proyecto del año 98. Además de la Ley de Salud Mental 26657. Muy bien. En este intento de unificar, recuerden que también acá, este era un intento de unificar los códigos civil y comercial. Antes del año 2015 había un código civil por un lado y un código comercial por el otro. Por eso acá este es el primer intento, en realidad no es el primer intento, el primero fue en el año 87. Pero bueno, en este intento de unificar los códigos civil y comercial se reduce el número de incapaces de hecho a 3 supuestos. ¿Qué es lo que pasa hoy, ¿no?, con el nuevo código? Se suprime también la doble categoría de menores. Y solo se considera menor aquel que aún no ha cumplido la edad de 18 años. Estoy hablando del proyecto del 98. Y por último se introduce una importante innovación o modificación en el régimen legal de los que antes se llamaban dementes. El proyecto del 98 los denomina interdictos. Hoy hablamos de personas con disminución o con restricción a su capacidad o con limitación, o directamente de incapaces. Acá perdónenme que voy a tomar el proyecto, porque obviamente no me acuerdo de memoria. A ver, aguántenme un segundito. Les quiero leer textualmente para no equivocarme. Además no me acuerdo, es así de simple. El artículo 19 de este proyecto del año 98 decía: son incapaces, 2 puntos. A. Las personas por nacer. Fíjense que esto es muy parecido a lo que establece el 24 actual, ¿no? B. Los menores con las excepciones previstas en la ley, que me parece completamente adecuada y acertada esta solución. Los menores con las excepciones previstas en la ley. Hoy el Código Nuevo nos dice que los menores son incapaces, pero hay que tener en cuenta el grado de madurez, la edad y todas las excepciones previstas en el capítulo referido a los menores. Es decir que las excepciones son miles. Muy mal redactado el sistema de los menores en el Código Nuevo. Esto era concreto y claro. Y C, el otro grupo de incapaces, me distraje. Los interdictos por causas psíquicas en la medida judicialmente dispuesta. Repito esto, los interdictos por causas psíquicas en la medida judicialmente dispuesta. Fíjense que este proyecto del año 98, ya que propugnaba que el demente declarado en juicio no sea considerado un incapaz absoluto de hecho, sino que los jueces pudiesen determinar en cada caso concreto que a pesar de la incapacidad como regla general, esas personas pudiesen realizar, de acuerdo a la prueba de peritos, algunos actos. ¿Para qué? Para tratar de no aislarlos de la sociedad, incluirlos, porque en el sistema anterior, en el sistema viejo del Código de Vélez, cuando uno era declarado incapaz absoluto de hecho por demencia, chao, se acababa el partido ahí. Digamos, normalmente las familias barrían debajo de la alfombra a las personas que tenían este tipo de discapacidad
Y para tratar de recuperar una persona que había sido declarada demente, eso era muy, muy difícil porque era un juicio muy largo. Y acá tenemos un avance sustancial en esta disposición del artículo 19 del proyecto del año 98, que luego va a ser reeditada de alguna manera en la Ley de Salud Mental 26657. Pero por eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta que el avance en el tratamiento jurídico y médico de las personas con una discapacidad mental tiene su origen, entre otros, en este proyecto del año 98, que participó, vuelvo a repetir, el titular de ustedes. Entonces, este artículo 20, el 19 les acabo de leer, ¿no? Pero por su parte en el artículo 20 se plasma la supresión o se propugna la supresión de la clasificación de los menores en impúberes y adultos. Acuérdense que, esto ya se los dije varias veces, el Código Nuevo, una de las cosas que explican los redactores del anteproyecto del 2012 es: vamos a suprimir la doble categoría de menores porque ambos son incapaces. Pero después agregan otras 3 categorías, ¿no? Acá el artículo 20 del proyecto del año 98 también suprime la doble categoría de menores, cosa acertadísima, y establece ese artículo 20, se los leo textual. Son menores las personas que no tienen la edad de 18 años. Su incapacidad cesa el día en que cumplen esa edad. Fíjense que acá no había otras categorías nuevas, no había categoría sorpresa, no teníamos los menores AA como con el nuevo código, etcétera, etcétera. Simplemente los que tenían menos de 18 años eran considerados menores. Y la regla era la incapacidad. Otra cosa importante que establecía este proyecto, ¿no? Que con respecto a los interdictos por causas psíquicas, y a diferencia de lo que ocurría con el régimen del Código de Vélez, esto es muy, muy importante que lo tengan en cuenta, ya lo vamos a ver y seguramente lo leyeron en el manual de Rivera Crovi, ¿no? El juez en la sentencia, ¿no? Con respecto a lo que antes se denominaban dementes, este proyecto que propugna que el juez en la sentencia debe determinar la extensión y los límites de la incapacidad, con lo cual puede perfectamente pasar, o podía pasar de haberse aprobado este proyecto, ¿no? Que una persona, me pongo yo, Nicolás Revirigo, que yo haya sido declarado interdicto, demente en viejos tiempos, pero el juez me hubiese permitido realizar algunos actos jurídicos. Entonces el juez decía: Nicolás Revirigo está interdicto, Nicolás Revirigo como regla general incapaz, pero puede realizar este acto y este otro acto. Por cierto que el juez debía especificar en la sentencia qué actos yo podía realizar por mí mismo y qué actos tenían que ser realizados a través de mi representante legal o por mi curador. Y acá les leo textual. Creo que a esto se refería el artículo 32 del proyecto de esta forma. Decía este artículo: la sentencia que declara la interdicción debe determinar la extensión y los límites de la incapacidad. A tal efecto, si el estado del interdicto, en este caso Nicolás Reviriego, lo hace posible y conveniente, el tribunal debe especificar los actos que el interdicto puede realizar por sí o con asistencia del curador. Si el tribunal considera que la persona está en situación de conservar su capacidad con ciertas limitaciones a los poderes de disposición, puede declarar la inhabilitación. Esto es muy importante también, porque acá a mí me iniciaban un juicio de interdicción para declararme lo que antes era un demente, pero si el juez veía: no, Nicolás Reviriego no está tan piantadito, lo podemos dejar con un grado de capacidad, entonces el juez, en lugar de declararme demente, interdicto, no se habla más de demente, hoy es casi, me agarra esta chica donda y me hace una denuncia, me meten en cana prácticamente por hablar de demente, pero yo me pongo como ejemplo, para no ofender a nadie. El juez lo que podía hacer, si veía: no, Nicolás Reviriego no está tan mal, no está tan piantadito, bueno, me declaraba inhabilitado. Esta figura o este instituto de la inhabilitación, que era un estado intermedio entre la incapacidad total y la capacidad plena.
Este instituto de la inhabilitación a la que me voy a referir en otra clase fue incorporada por la ley 17711 al Código de Vélez. Vélez no consideró el instituto de la inhabilitación. Pero es muy importante también lo que establecía este proyecto del 98, porque a mí me hacían un juicio para declarar mi interdicto, pero me podían declarar inhabilitado, es decir, con capacidad como regla general. Para el Código Civil, el de Vélez, ¿no? Me refiero con la reforma del año 68 y estoy hablando del régimen anterior a la nueva ley de salud mental. Una vez que una persona era declarada demente en una sentencia firme, por decirlo de alguna manera, el sujeto, y me vuelvo a poner yo como ejemplo, Nicolás Revirigo, que me habían declarado demente, era considerado incapaz absoluto de hecho, por lo que no podía realizar ningún acto jurídico por mí mismo. Y vuelvo a repetir, a excepción de los denominados pequeños contratos o actos cotidianos. Si yo estaba viendo el partido de Boca y quería comprarme una docena de medialunas y me tomaba el bondi y me iba a la panadería y volvía. ¿Y qué contratos había realizado ahí? Contrato de compra y venta manual, ¿no? Compré las medialunas en la panadería y el contrato de transporte. Me subí al bondi y me fui a la panadería y de vuelta. Y esos contratos eran tolerados, eran permitidos, porque recuerden que yo era incapaz absoluto de hecho, no podía realizar ningún acto jurídico por mí mismo. Pero digamos que estos contratos eran contratos, pequeños contratos tolerados. Lo mismo que un niño menor pasa por un kiosco y se compra varios paquetes de figuritas o un chocolate, un paquete de galletitas. ¿A quién se le puede ocurrir pedir la nulidad de ese contrato de compra y venta manual que celebró el niño en un kiosco o que celebré yo? Imagínense, ¿no?, el dispendio jurisdiccional tratando de interponer una acción de nulidad por las 12 medialunas que me compré o los 12 vigilantitos. Una cosa de locos, ¿no? Bueno, por eso la doctrina, digamos que hizo la vista gorda, por decirlo de alguna manera, respecto de estos pequeños contratos. Y hoy en el Código Nuevo están específicamente regulados y contemplados, cosa que no ocurría en el Código de Vélez. A ver, déjenme ver cuánto llevamos de grabación. 32. Bueno, voy a cortar acá la grabación, esto como dicen los youtubers, para no liquidarlos. Y la tercera que les voy a mandar, vamos a empezar a ver cuáles son los fundamentos de la incapacidad de hecho y de la incapacidad de derecho, para que ustedes tengan una idea acabada de para qué sirve esta institución, ¿no? Y para que se den cuenta que la idea no es hacerle miserable la vida a una persona o torturar a una persona, sino es precisamente para protegerlos. Bueno, les mando un gran abrazo a todos y hasta la próxima.